Entonces, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Quiero presentarles a ustedes a las personas que van a participar en esta sesión plenaria. Es un gran gusto que esté con nosotros la señora Mary Levens. Ella es directora del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, con sede en Washington. Ella ha sido ministra de Asuntos Exteriores de Surinam durante los años 2000 al 2005. Fue directora del programa de becas en Surinam, que incluye negociaciones con universidades latinoamericanas y caribeñas y europeas. Ha sido también consultora en educación y muy involucrada en tareas de análisis y trabajo para múltiples organizaciones internacionales, como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo. Su papel como directora de la Junta Directiva del Foro para Organizaciones No Gubernamentales en Surinam fue el resultado de 35 años de trabajo voluntario en Europa, Surinam y el Caribe. Ella es graduada en Ciencias de la Educación en los Países Bajos. Señora Levens, bienvenida a este panel, un gran gusto tenerla con nosotros. Quiero también presentar al doctor Orlando Velázquez Benítez. Él es presidente de la Asamblea Nacional de Rectores de Perú y rector de la Universidad Nacional de Trujillo. Él es antropólogo social de profesión y autor de varias obras de investigación. Es un conocido estudioso peruano y docente también de la Universidad Nacional Mayor de Trujillo. Rector, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. También permítame presentar al señor Pedro Enríquez Guajardo. Él es director del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, mejor conocida por todos nosotros como IESALC, cuya sede está en Caracas. Él es especialista en relaciones económicas internacionales y ha hecho posgrados en gestión pública, relaciones internacionales y ciencia política en universidades como Princeton, Pittsburgh y Chile. Fue decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Central de Chile y ha ocupado la dirección de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública también de esa universidad, es decir, la Universidad de Chile. Fue jefe de planificación del Servicio Nacional del Adulto Mayor y profesional de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda de ese país. Pedro, muchas gracias por estar aquí. También permítame presentar al señor Maximiliano Gómez. Él es viceministro de Educación Superior encargado de Colombia, economista de profesión y ha hecho trabajos de educación, especializaciones tiene un magíster en economía y es un especialista en finanzas. Muchas gracias, Maximiliano, por estar aquí. Yo soy Roberto Escalante, soy el secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, conocida como la UDUAL. Bueno, vamos a tener una sesión flexible, intensa, ese es el propósito de este conversatorio, en donde los temas que nos ocupan en esta mañana pues son aquellos relacionados con, como su nombre lo indica, la educación superior y en este caso en el marco de la región latinoamericana y caribeña. Permítame antes o como una manera de animar, de iniciar este conversatorio entre nuestros distinguidos ponentes, apuntar algunas cuestiones que creo que hoy pueden o deben a lo mejor estar consideradas en el marco de estas problemáticas. Bueno, yo creo que hay una cuestión que es muy importante tomar en cuenta hoy en la región
y es que hoy tenemos a una cantidad muy grande de estudiantes respecto de lo que teníamos hace apenas tal vez 3 o 4 décadas. En 1970 los estudiantes en el ámbito de la educación superior en América Latina eran apenas 1.6 millones, hoy hay 19 millones de estudiantes en la región latinoamericana. Hay una presencia, como ustedes pueden entender, muy significativa en términos de crecimiento. Y esto, bueno, está asociado a varios asuntos que me parece que son muy importantes, y es que la matrícula, si bien además de que la matrícula universitaria ha crecido, la matrícula previa a la educación universitaria ha acompañado. No podríamos tener este crecimiento tan significativo de la matrícula universitaria si no entendiéramos también que en etapas anteriores ha ocurrido algo semejante. Pero también creo que habría que decir que hay una demanda muy aumentada de profesionales en los mercados de trabajo. Esto es un tema muy importante. La gratuidad de la educación ha abierto oportunidades a nuevos sectores de la población y la educación es percibida de manera muy clara como un instrumento de movilidad social. Entonces, este es un tema que creo que hay que tomar en cuenta. Un segundo tema es el tema de la cobertura, que también creo que habría que tomar en cuenta para ubicar, ¿no?, contextualizar lo que está ocurriendo en la educación superior, y lo voy al final a relacionar con lo que es el corazón, me parece, de este encuentro virtual Educa, que es todo el tema de las tecnologías de la información y la comunicación en relación con la educación. Bueno, en la cobertura, fíjense ustedes, en el año 70, en el etario de entre 18 y 24 años, la cobertura era apenas del 7%. Hoy día es del 35%, o en el año 2012. Digo, por supuesto hay una gran heterogeneidad en la región, ¿no? Pero en promedio hay una cobertura mucho mayor que la que teníamos, que yo calificaría muy elitista, muy acotada en la década de los 70, a una cobertura mucho más crecida, mucho más amplia. Y un ejemplo de esto es que las mujeres, por ejemplo, en este mismo etario, tienen hoy una participación del 55% en esta cobertura que he mencionado. También creo que habría que decir que hay una diversificación institucional intensa. En 1960, cuando se hablaba de la educación superior en la región, hablábamos de entidades públicas, exclusivamente o casi exclusivamente. Sin embargo, a partir de los años 70, esto ha cambiado notablemente y hoy hay una presencia muy importante en algunos países de manera mayoritaria de entidades de educación superior privadas. Esto es una cosa que yo creo que es muy importante. Oye, el mundo de la educación superior en América Latina es un mundo muy diverso, muy heterogéneo, en muchos sentidos, y uno de ellos que no puede dejar de tomarse en cuenta es esta presencia, como decía, en algunos países muy acentuada de entidades privadas de educación superior. Y esto es muy importante porque cualquier futuro que pudiéramos pensar, incluida la educación virtual a distancia, en línea, en fin, estas modalidades
actuales de la educación tendrán que considerar inevitablemente este contexto. Bueno, hay otros elementos que los voy a repasar de manera muy rápida y lo planteo solamente como algunos asuntos que me parece que pueden o deberían de estar presentes en nuestra conversación. Hay un tema de la regulación muy importante hoy día, ¿no? Que hay y donde hay también una variedad de asuntos y temas, ¿no? Este tema de la calidad que tanto se insiste y que tiene muchos significados, ¿no? Desde que hoy hay algunos que dicen, no, hay que han convertido esta preocupación por la calidad en la educación superior, la han convertido en un negocio, ¿no? Stricto sensu, ¿verdad? Hay empresas que se dedican, yo voy a certificar tu universidad porque para asegurar la calidad y que tú puedas demostrar que eres una entidad de educación superior, hasta aquellas entidades me parece muy serias que están trabajando e investigando y tratando de innovar en este tema de cómo contribuir al aseguramiento de la calidad y asegurar una mejora permanente de los temas de la calidad de la educación. Creo que hay otra preocupación también muy importante que se refiere a los temas de la vinculación social. Esto también hay hoy día en todas las entidades esta idea de, bueno, ¿y cuál es la relación, ¿no? O cómo debe de estar la relación de las entidades de educación superior con su entorno productivo, social, tecnológico y demás. Y una tendencia me parece muy acentuada al uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Hay hoy día, me parece, una opción muy grande, ¿no? a ampliar la matrícula y la cobertura mediante el uso de este tipo de tecnologías, por ejemplo, inaugurando en los espacios universitarios sistemas de educación abierta, a distancia, en línea, virtuales y demás, y en muchos casos también como apoyo a los sistemas presenciales, ¿no? Creo que hoy estamos transitando hacia un nuevo escenario en donde aquella primera versión del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, donde era exclusivamente esto, hoy creo que también hemos vuelto o hemos retomado esta idea de que los sistemas presenciales y los sistemas abiertos pueden y deben de tener una comunicación y debe haber un diálogo en muchos sentidos entre ambos sistemas. Y el tema de la calidad en los sistemas abiertos también o de educación en línea hoy es también una preocupación porque hay retos, estos propios sistemas están enfrentando retos que no les son exclusivos, pero que sí tienen órdenes de magnitud que hay que considerar. Por ejemplo, altas tasas de deserción. Es muy grande, ¿no? La deserción que existe en los sistemas de educación en línea. Hay un tema, me parece también muy importante relacionado con la adecuación de los materiales que se producen para esta modalidad educativa. Todo el tema de las plataformas tecnológicas que son de alguna manera insuficientes, ¿no? A pesar de el portafolio tan amplio que hoy tenemos a nuestra disposición, y tal vez incluso procesos de asesoría que no son lo suficientemente consistentes para garantizar todo el tiempo, aunque seguramente aquí podrían haber voces que dijeran lo
lo contrario, ¿verdad? En estos asuntos de la calidad, del aseguramiento de la calidad en los sistemas de educación en línea. Bueno, estos son algunos de los asuntos que yo pensé conveniente poner en la mesa, ¿verdad? Y que nos da margen para abordarlos desde las diferentes perspectivas que nuestros ponentes quisieran poner en su intervención. Entonces le dejo la palabra a la señora Meryl Evans en primer lugar y luego seguimos con nuestros demás ponentes. Señora Evans. Gracias. But that is the only word I know in Spanish. So we have a problem here. Let me see who speaks English very well. Just, okay, 2 persons, 3 persons. We have a problem here. Pero no hablo español. If possible. I have a volunteer here who is going to help me a little bit. Thank you very much to translate. First question, who is a student here? La primera pregunta es, ¿quién es estudiante en este salón? Thank you. Oh, that's a lot, yeah. And who is a teacher here? ¿Quién es profesor, educador? Yeah, okay, so we have teachers here. So that is a good audience. So I'm going to talk to the teachers and the students, and the rest, I'm sorry for you. Va a hablar a los estudiantes y los profesores y el resto lamento mucho, pero voy a dedicarme a ellos. I am from the OES, and development is our agenda. Pertenezco a la Organización de Estados Americanos y estoy buscando una agenda de desarrollo. So whatever you think, whatever you say, add development to it. Cualquier cosa que tenga que ver con desarrollo, ella tiene alguna relación a partir de su función. So if you say information communication technology in school or in education, you have to add for development. Si ustedes ven alguna referencia a la información, a la tecnología, a la comunicación en la escuela o en el espacio educativo donde se desarrollan, tienen que relacionarlo, vincularlo con el desarrollo. And Medellin did. Medellin had a declaration in 2008, and that was because young people came together, and the declaration of Medellin says, we want to have access to knowledge. ¿La declaración de dónde? Yeah. Medellin Declaration. It was the 2008 La declaration. declaración de Medellín del año 2008 sobre juventud y valores democráticos destacó los desafíos que se presentarían en la discusión. And one of the articles says, we request all the member states of the OES to make sure that we get access to knowledge through the use of ICT. No, uno de los artículos de la declaración sostenía que había una demanda de acceso al conocimiento a través de la juventud y de las tecnologías. And the presidents of Latin America, all your presidents have heard you. ¿Y todos vuestros presidentes les han escuchado, los jefes de Estado, a ustedes? And when they met in the Summit of the Americas, Se reunieron en la Cumbre de las Américas in 2012 in Cartagena, en Cartagena en el año 2012. They put it on the agenda. They put access to knowledge on the agenda. They put the use of technology on the agenda.
Ellos recogieron la idea de la información en la agenda, recogieron la idea de la juventud y las tecnologías en su agenda también. So we thank Colombia for being so serious with technology, because every time when you have a meeting, whether it is the youth coming to meet each other or whether it is the presidents coming to meet each other, you make sure that ICT in education is on the agenda. Y nosotros por eso le agradecemos a Colombia y a su gente, porque siempre que hay un acuerdo de esta naturaleza, Colombia siempre insiste en la incorporación de la juventud y la incorporación de las tecnologías en las declaraciones y en las agendas de programas. And it shows that it helps, because in Colombia is really getting forward with the development in the country. And we, here in Medellin, we spoke with the governor, and the governor explained to us how he was able to use education for development. Very good example. Y ellos han tenido intercambios de ideas y conversaciones con el gobernador de Antioquia sobre esta capacidad de la sociedad colombiana y especialmente de la juventud para incorporarse a la agenda del desarrollo con las nuevas tecnologías. So what the OAS is doing is taking these messages and these good examples and put ICT in education, put higher education, put education from early childhood through higher education, using all the technologies that we have. Eso le ha ayudado también a la OEA, este tipo de posiciones, para que la organización incorpore en sus planteamientos en torno al desarrollo la ventaja de que las tecnologías se utilicen y se incorporen al aprendizaje a partir de la más temprana niñez e incluyendo también a la educación superior. And the most important thing for us is to make sure that the curriculum in all these levels of education, from early childhood education to higher education, that all the curricula, that means what we learn in school, is going to be more innovative in the future. Esta posición también garantiza a la organización que todas estas inquietudes están siendo incorporadas en los currícula de formación desde la preescolaridad hasta la educación superior. Y eso de alguna manera va asegurando la consolidación de un sistema satisfactorio para la sociedad. So, one of the most important things, for instance, in schools is changing the curriculum in such a way that we deliver people, that we deliver citizens to our countries, deliver citizens who have knowledge of science and technology, have knowledge of arithmetic, have knowledge of mathematics, have knowledge of languages, but in such a way that it is integral. So it's such a way that they can execute a project and solve a problem. La importancia de esta posición frente a los desafíos del sistema es que esto garantiza de alguna manera que el sistema educativo no solamente está orientado a mejorar aspectos cognitivos, sino que también a desarrollar habilidades blandas y la ciudadanía de aquellas personas que están asistiendo o que están siendo atendidos por el sistema educativo. Esto es muy innovador, a pesar de que es una exigencia sistémica, pero es innovador. Y esto es parte de las cualidades de esta sociedad. What we see at this moment is many countries are sending a lot of students all of a sudden abroad
to get a degree in science and engineering. Lo que ellos ven ahora, por ejemplo, es la gran cantidad de la movilidad de estudiantes y de los intercambios, especialmente en aspectos, en áreas como la ciencia y la ingeniería. We have a shortage. We are short on engineers and scientists. Ellos perciben escasez de formados o personas en estas dimensiones del conocimiento. At the OAS, we get a lot of requests of how to solve this problem. Y en la OEA ellos reciben permanentemente solicitudes de cómo poder resolver esta falencia del sistema educativo. And what we are telling the member states is, your teachers are a piece of diamond. Y una de las cosas, uno de los aspectos más relevantes es el rol del profesor. And the teachers are most important Los profesores son claves because they can bring science in school and they can bring innovation through the school in society. porque ellos pueden incorporar la ciencia a las escuelas y evidentemente son quienes están llamados a provocar innovación educativa en el colegio o en la escuela. So the OAS is helping ministries of education to develop curricula in which it is possible to have innovative thinking from early childhood education through higher education, so that we don't have the problem in higher education. When the kids arrive in higher education, they should be ready to choose for sciences in different ways. Let me see it. Este planteamiento ha significado que la OEA ha privilegiado este aspecto de la educación científica desde la más temprana edad para que las personas que logren completar el ciclo de logro al final de la educación secundaria, por ejemplo, puedan acceder a la educación superior y puedan optar por desarrollar su futuro académico y de formación en el ámbito de la ciencia y la tecnología. But we are thinking in an integral way. We have a shortage of technologists and engineers, but you cannot become an engineer if you don't know a language, if you don't know the language in which you want to study. So language and mathematics, language and arithmetic, language and engineering are part of the same curricula. You cannot separate those things. No obstante, la organización también percibe que no existe un divorcio entre lo que es el aprendizaje de ciencias duras, ¿cierto?, respecto de otras dimensiones del conocimiento. Ellos ven que la educación tiene que ser integral. Por lo tanto, su preocupación también va por la línea de dimensionar la educación de los niños integralmente. Entonces, vinculan lenguaje, por ejemplo, con matemáticas, vinculan lenguaje con ciencias naturales, vinculan lenguaje con biología, porque es la manera en que pueden presentar, en ofrecer los países una educación integral a sus ciudadanos. And finally, we want to have responsible citizens. So we do not want to have an engineer who is not responsible for his neighbor and does not want to share with his family and does not take care of his family. So yes, we want to have technology, but we also want to have quality in the family, quality of life, and quality, of course, of the whole city, because quality of life is very important. It is integral. We just want people to understand that while we organize Virtual Educa, putting emphasis on technology,
we put quality of life first. Access, we use technology to make our life better. Ok, todo de nuevo. No, pero lo que ella señala es que efectivamente están muy preocupados de este aspecto, pero sí, de todas maneras, además de tener un ingeniero, los países necesitan también tener un ingeniero pero que sea ciudadano, que sea un ciudadano que haga convivencia, que sea socialmente responsable y que tenga también sensibilidad por la otra dimensión del conocimiento, que es la dimensión humana del conocimiento. Let me thank all of you for listening to me in English. And let me congratulate all the teachers here. You are a piece of diamond. Thank you. Déjenme agradecerles el haber escuchado en inglés y la presencia de ustedes, los profesores, especialmente en este salón. Bueno, muchísimas gracias a la señora Mary Levens por esta interesante participación, en donde creo que se enfatiza otra vez este tema de la contribución de la educación al desarrollo económico y social. Y en este caso, la virtud o las virtudes que las tecnologías de la información y la comunicación pueden aportar a este gran asunto de cómo la educación es uno de los instrumentos o el instrumento más importante, tal vez, no necesariamente por sí mismo resolverá todo, pero no puede faltar en la ecuación si aspiramos a una sociedad más desarrollada, más equitativa, la educación y la contribución que hoy las tecnologías de la información y la comunicación pueden hacer a este propósito. Vamos a escuchar ahora al presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, al doctor Orlando Velázquez, su participación. Doctor. Gracias. Bueno, creo que la convocatoria a este foro es educación superior y el encargo es de que visualicemos algunos temas centrales y aterricemos en la experiencia nuestra, ¿no? En este caso de Perú. Quiero puntualizar algunas situaciones en el ámbito latinoamericano. Nosotros, en esta constante participación en diferentes eventos internacionales, se ha mirado que existe una corriente renovadora para alcanzar e implementar acuerdos, como el Congreso Mundial de Educación Superior y las elecciones de Bolonia. Hay una preocupación de países, incluso organizaciones, redes que apuntan en esa dirección en América Latina y eso es muy positivo. Países importantes han adoptado políticas incluso y universidades también están caminando en esa dirección en diferentes niveles de acuerdo a sus posibilidades y al apoyo de los gobiernos fundamentalmente. Algunos asuntos que se toman de mucha preocupación es la excelencia, como la pertinencia, la equidad, ¿no? Y el énfasis que en los últimos años se está dando a la investigación y a la acreditación, que hoy día se convierten en tarea o una ruta obligatoria de muchos países y de las universidades de América Latina. En algunos países de América Latina se está dando mucha fuerza a la educación técnica, considerada en este momento con un rol protagónico, estratégico en este despegue de América Latina. Eso es muy importante y hemos mirado cómo algunos países de la región están trabajando y puntualizando el apoyo a través de sus propios ministerios, a través del Estado mismo, a la educación técnica. Hay países como Brasil, Colombia, México,
que han están jugando un rol muy importante. Y otros países donde el atraso, donde la despreocupación de los estados es visible. Caso de nuestro país, Perú, que no hay una política de Estado en esa dirección, hay un descuido, no se vertebra ninguna propuesta clara e incluso la anarquía es muy, muy visible. Sin embargo, ya en este momento, en el Parlamento se discute una ley donde se incorpora un viceministerio de Educación Superior no universitaria que tenga educación técnica, que tenga la formación técnica como una fortaleza. Entonces se empieza recién a mirar, ¿no?, la educación técnica en nuestro país, en Perú, como una necesidad. Y en cuanto ya a la educación universitaria, hay una preocupación distinta, porque esta tiene ya todo un correlato de hace algunas décadas y definitivamente algunos países han avanzado más que otros, ¿no? Países como Brasil, Colombia, México, ¿no?, han caminado mucho más en la educación universitaria, pero ya en los rubros, en los aspectos centrales, como es la investigación, como es la innovación, Brasil, por ejemplo, tiene un programa muy ambicioso de becas, de una inversión bastante fuerte, ¿no?, en investigación, en grados, posgrados, de tal manera pues que está comprometiendo, según la presidenta, casi el 10%, digamos, de su presupuesto, lo que es bastante fuerte y nos coloca en mucha desventaja a algunos países como el nuestro, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que en general se está caminando en esa dirección. Sin embargo, miramos algunas preocupaciones, porque lo que decía nuestro coordinador de esta mesa, el problema de la calidad aún está en la agenda y es objeto de una serie de problemas, de críticas, de discusiones en torno a la calidad en las universidades públicas y privadas. Y por ahí existen muchos problemas. Tan es así pues que en eventos nos encontramos y siempre enfocamos el mismo problema de la calidad, siempre trabajamos algunas salidas, siempre aparecen algunas directivas, recomendaciones, pero yo creo que por ahí es donde tenemos que empezar a tomar fuerza. Sin embargo, repito, algunos países sí han avanzado, otros no han avanzado, pero lo importante es que ya la acreditación se está convirtiendo en una constante, en una tarea y en una obligación. Por ejemplo, en Perú la autoevaluación hoy día ya es un movimiento generalizado, ¿no? La autoevaluación tanto públicas como privadas, y esto nosotros lo miramos ya con mucho optimismo y varias escuelas, varias carreras de varias universidades han empezado su proceso y unas ya tienen el proceso de acreditación internacional y nacional en este momento, y se ha aceptado y se está trabajando ya empatando con el organismo, el sistema de acreditación que tiene el CONEAU como referente más importante, toda la ruta establecida de los estándares, y ahí estaban apuntalando la calidad en nuestros países. Sin embargo, en la educación universitaria, aparte de este vacío de la investigación y desatención de algunos gobiernos, estamos mirando un problema que comienza a navegar en el espacio de los países de la región, la tentación intervencionista, violatoria de la autonomía de las universidades. Y algunos países que contradictoriamente son los países de una ideología de avanzada que es compatible con lo que fue el movimiento de Córdoba, que tuvo una autonomía universitaria, su eje central, su eje fundamental, la autonomía universitaria. Sin embargo, estos países de la región que tienen como bandera, digamos, ese ideario progresista y avanzada, son los que han mirado a la universidad y han comenzado a aplastar a la universidad, a aplastar su autonomía. Entonces, eso es
es un atentado, es un problema que ya está en 2, 3 países con alguna fuerza, y en el nuestro ha empezado recién y ahí hemos iniciado una discusión. ¿Qué ocurre con nuestro país, con el Perú, del cual soy presidente de la Asamblea Nacional de Rectores? En un diagnóstico general, de las últimas décadas en nuestro país hay una desatención de la educación superior por parte del Estado peruano. Una inversión, cuando cruzamos, por ejemplo, con la UNAM de México, solamente lo que el Estado invierte en investigación, solamente en esa universidad, es superior a todo el presupuesto de las universidades públicas peruanas, solo en investigación, por ejemplo. Entonces, hay problema de ubicación en los rankings, tenemos en este momento una embestida en torno a esa situación desventajosa precisamente por esa historia, ¿no? Esa mirada negativa del Estado en torno a la universidad peruana. Sin embargo, como decía, la educación universitaria en los últimos años ha empezado a recoger los postulados que apuntalan la calidad y se han empezado a trabajar ya redes, alianzas y vertebrado propuestas claras en torno a lograr este objetivo. Sin embargo, la educación técnica sigue igual o peor, desarticulada absolutamente, a tal punto que más o menos el promedio en el Perú es de un técnico por 7 o 10 profesionales, ¿no? Es contrario a lo que ocurre en varios países de la región. Es un problema que seguramente el Estado está mirando con este viceministerio, aunque estamos en desacuerdo con que el montaje de un organismo burocrático va a resolver los problemas. Sin embargo, hay una intención y ojalá que empecemos a caminar en una ruta distinta, ¿no? Pero quiero informarles en esta parte una situación que ha ocurrido. Hace 3, 4 décadas, como es el diagnóstico de América Latina, teníamos un promedio del 95% de universidades públicas y las privadas eran la inmensa minoría. Hoy día tenemos que el 32% de universidades son privadas, públicas, y casi el 70% son universidades privadas. Igualmente, la pirámide estudiantil en privadas y públicas también ha cambiado cualitativamente a tal punto que tenemos un promedio de 320,000 alumnos hoy día en universidades públicas y un promedio de 650,000 estudiantes en universidades privadas, casi 1 millón de estudiantes tenemos nosotros en la universidad. Esto está complicando un poco el problema de la calidad, no solo porque existe este problema en el país, sino que la tentación electoral del Parlamento peruano ha hecho, por ejemplo, que hace 2 años, en su último periodo, creó 15 universidades públicas que en este momento tienen graves problemas porque nacen sin presupuesto y simplemente se crean con favor político. Igualmente, existiendo de acuerdo a la Constitución y a la ley universitaria el organismo al cual voy a referirme muy brevemente, la Asamblea Nacional de Rectores, otros intereses crean un organismo independiente que es el CONAFU para la creación de universidades privadas y por ahí es el problema que se discute muy fuertemente en este momento en el país. ¿Qué es la Asamblea Nacional de Rectores en el Perú? Es el organismo público, ¿no? Público, cautelador de la autonomía universitaria, porque la Constitución Política del Estado y todas las constituciones de la década del 40 recogen la propuesta de Córdoba, la autonomía universitaria, que establece la autonomía administrativa, económica, de gobierno de cada universidad. Cada universidad es un pliego, tiene autonomía. Eso ha sido respetado por todos los gobiernos, ¿no? Sin embargo, justamente
Hoy día, esta Asamblea Nacional de Rectores es el ente que aglutina a todas las universidades y es un ente coordinador de sus potencialidades en investigación, en acreditación, y está trabajando muy fuerte, y es el órgano que empieza a recoger los mandatos de estos eventos internacionales, de las organizaciones a las cuales estamos adscritos, para apuntalar los aspectos centrales de innovación, calidad, etcétera, ¿no? Sin embargo, hoy día, y aquí entro en un problema para ir terminando, para discutir esto, a un problema final. Todos los gobiernos dictatoriales, militares, respetaron en el Perú la autonomía universitaria. Pero en este momento, en el país, en este momento que estamos acá, pues he venido corriendo, me regreso corriendo para defender a mi universidad peruana, se discute en el Parlamento la intervención de la universidad, creando un organismo distinto a este organismo ya creado y recreado y que tiene una identidad, digamos, nacional a partir de lo que hace la universidad, para crear un organismo distinto dependiendo de ese viceministerio de Educación Superior, con lo cual a la universidad la sujetan al poder político. Ese mal ejemplo de algún país vecino, precisamente, está siendo replicado y está en plena discusión. Hoy día hay una batalla feroz de la universidad peruana que se bate en defensa de autonomía. Y en este momento estamos justamente trabajando con la comunidad nacional lo que significa la autonomía, que no es la autonomía como se habla para hacer lo que queremos, porque la universidad tiene controles de todo tipo, de la Contraloría, de Economía, del Congreso, del Poder Judicial. No, la autonomía es la libertad que tiene toda, que se tiene para hacer ciencia, para hacer tecnología con libertad y para no someterse al juego político, ¿no? Y eso es lo que estamos trabajando en este momento, y estoy seguro pues que la comunidad nacional, estoy seguro que la comunidad universitaria no permitirá un retroceso de décadas, ¿no?, en torno a lo que es la autonomía universitaria. Y finalmente, yo creo que para nosotros es muy, muy importante estos acercamientos, porque nos permiten recoger alguna experiencia como la venimos recogiendo en estos días, y yo estoy seguro pues de que los problemas señalados ya, inclusive por nuestro expositor como guía, como la movilidad, la cobertura, la regulación, etcétera, etcétera, deben trabajarse. Y una universidad sin autonomía, una universidad manoseada por el poder político, no puede llevar adelante estas propuestas que son determinantes para el liderazgo de la universidad peruana, la universidad en nuestros respectivos países. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Orlando Velázquez. Sin duda él toca un tema autoral, y que creo que en el ámbito de lo que es el corazón de este encuentro de Virtual Educa está presente. Y me parece que habría que notar 2 o 3 asuntos. La relación entre un proyecto económico que tiene un país y la educación, ¿no? Y las modalidades que la educación puede adoptar en esa relación. Y temas entonces como los que él plantea de la autonomía, por ejemplo. Porque, miren, hay una cuestión, el tema del conocimiento tiene una relación muy importante con la autonomía, porque la creación de conocimiento es un proceso infinito. Esto es un proceso infinito. Con las tecnologías que hoy tenemos a nuestra disposición, la velocidad con la que ese conocimiento se puede generar es mucho mayor que el que teníamos hace 3 o 4 décadas. El problema empieza no con el conocimiento, sino con la aplicación del conocimiento. Ahí es donde este problema, ¿no?, ocurre. En México, por ejemplo, hay constituciones de los estados nacionales. México es una federación de estados. Hay estados de México que prohíben expresamente en sus constituciones ciertas aplicaciones del conocimiento.
Y eso es una violación a la autonomía universitaria. Y eso también hoy está ocurriendo, este tema de la regulación que yo planteaba como uno de los retos, va a tener en esta expresión del uso de las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de creación de conocimiento, va a empezar a plantearle a los temas de la autonomía universitaria nuevos retos, ¿no?, que hoy ya estamos empezando a ver en América Latina. Entonces, creo que es muy, muy enriquecedor, ¿no?, escuchar a la señora Levens decir, la educación, ¿no?, estos instrumentos para generar un ciudadano informado, responsable hacia el desarrollo integral y al mismo tiempo empezar a observar los retos que, como para temas de la autonomía, el uso de las tecnologías puede implicar como instrumento de creación de conocimiento. Creo que vamos por buen rumbo en la mesa, me parece que estamos tocando temas muy interesantes y vamos a darle ahora la palabra a Maximiliano Gómez, viceministro encargado de Educación Superior de Colombia. Maximiliano. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Pues yo quisiera apegarme un poco más a las palabras iniciales de nuestro moderador y hablar efectivamente de cómo las tendencias han venido cambiando en América Latina en cuanto a cobertura con equidad y también todos los elementos que han surgido en más de 20 años que lleva la expedición de la Ley 30 de 1992, por la cual se reguló el Servicio Público de Educación Superior después de la expedición de la nueva Constitución del año 1991. Como hitos fundamentales en ese año 1992 teníamos 247 instituciones de educación superior, entre públicas y privadas, que ofertaban 2.585 programas. 21 años después de la creación de la expedición de la Ley 30 de 1992, que sigue vigente, tenemos 288 instituciones de educación superior principales, con sedes, con seccionales, con experiencias de regionalización, que ofertan 10.293 programas de educación superior, programas universitarios, técnicos profesionales, tecnológicos. 28 de estas instituciones de educación superior son universidades acreditadas de alta calidad, proceso voluntario que se reglamentó en Colombia en el año 2002 y que las universidades en el marco de su autonomía han valorado y le han apostado a una certificación de alta calidad. 768 programas tienen esta certificación de alta calidad. 783 municipios de Colombia con presencia de educación superior. El 69% de los municipios actualmente tiene presencia de educación superior a través de alguna modalidad, a distancia, virtual, presencial. 21 años después de la expedición de la Ley 30, ha habido una transformación innegable en el sistema. Vale traer a colación que actualmente tenemos de 1.900.000 estudiantes de educación superior, 16.931 estudiantes en un programa virtual. Si sumamos virtual y distancia, rondaríamos aproximadamente los 280.000 estudiantes, que corresponde al 15% de la matrícula en educación superior. ¿Sí? Realmente el país está concentrado aún en educación presencial. ¿Sí? ¿Por qué? Por un tema cultural, por un tema de incipiente apuesta de las instituciones de educación superior hacia el desarrollo de programas con tecnologías de la información, por una poca valoración de la demanda acerca de esos programas que creen que la educación dada a través de programas virtuales es de mala calidad y que es programas de mala calidad para los pobres. Entonces es algo que uno, al entrevistarse con muchos muchachos, siente
que de inmediato relacionan pobreza con un programa a distancia y le ha hecho un daño muy importante a la creación de más programas de educación superior en modalidades virtuales. Ahora, quiero traer a colación una serie de estrategias que han apuntado desde el gobierno nacional hacia este cierre de brechas con enfoque regional en educación superior. Claramente ha habido un crecimiento desigual en las diferentes ciudades del país en cuanto a cobertura de educación superior. En promedio, el 42.4% de los muchachos en educación superior están accediendo a un programa de educación superior, 1.900.000 estudiantes. Pero la dispersión a nivel del territorio nacional es muy importante. En la ciudad capital, el 86.6% de los estudiantes de Bogotá en edad de educación superior tiene acceso a un programa de educación superior. Si miramos, por ejemplo, Antioquia, donde nos encontramos, el 46.6% de los estudiantes. Si miramos particularmente Medellín, el dato cambia, ¿sí? Nos acercamos de nuevo a niveles del 80%. Pero si miramos la periferia de Medellín, las tasas de cobertura en educación superior son mucho más bajas que las del territorio, las del promedio nacional. Departamentos como el Bichada, como el Guainía, como el Putumayo, como el Vaupés, rondan sus tasas de cobertura entre el 7% y el 15%. Sí, hay una concentración en las grandes ciudades y una falta de oportunidades para el acceso a la educación superior en los territorios apartados de estas grandes ciudades. Las estrategias de regionalización que se han implementado han sido diversas. Desconcentración de la oferta. Las universidades oficiales y las universidades privadas han venido desarrollando programas de regionalización. Vale la pena traer a colación que en el año 2011 la Universidad de Antioquia, que tiene un programa de regionalización muy fortalecido, recibió un reconocimiento del gobierno nacional por estos esfuerzos que en el marco de su autonomía, de la gestión de sus presupuestos, de las decisiones que se toman en sus consejos superiores, le ha apostado fuertemente a hacer presencia en los diferentes municipios de Antioquia. La Universidad del Valle, en nuestro Valle del Cauca, tiene experiencias similares, donde han no solo desconcentrado la oferta, sino apostado a la regionalización de la oferta, a generar capacidades en cada una de las subregiones de su departamento para que las entidades territoriales, el sector productivo y cada uno de los vinculados a la educación superior entiendan que el tema de la educación superior es de todos y que eso realmente contribuye a la transformación social y productiva de sus regiones. Las universidades han apoyado y esto ha sido también acompañado de una estrategia de centros regionales de educación superior promovidos por el gobierno nacional desde el año 2003 con el ánimo de llevar oferta en educación superior a las regiones más apartadas del país. Actualmente hay 191 centros regionales de educación superior que concentran aproximadamente una matrícula de 34.000 estudiantes. Hay centros regionales de educación superior en municipios donde el número de estudiantes sujetos de educación superior no llega a 200. Sí, ahí hay un centro de educación, un centro regional de educación superior que a través de diferentes modalidades, predominantemente a distancia y virtual, llevan programas de educación superior. El fortalecimiento de la educación técnica, profesional y tecnológica también ha sido una apuesta del Gobierno Nacional para el cierre de brechas con enfoque regional. Promovemos la formulación de programas de educación superior con enfoque productivo y con enfoque de pertinencia, que responda a las vocaciones productivas de cada región. Ahora, no hay que desconocer que del total de la matrícula únicamente el 34.4% de los estudiantes accede a un programa técnico, profesional y tecnológico. De nuevo, hay una idea en el imaginario de que un profesional universitario es de mayor calidad, que los programas técnicos, profesionales y tecnológicos también son educación para pobres y realmente ha sido muy difícil hacer entender o trabajar por el fortalecimiento de la educación técnica, profesional y tecnológica. Se han liderado una serie de proyectos muy importantes de recursos con créditos de banca multilateral, pero honestamente, a pesar de que las metas son siempre muy altas, en cuanto a la respuesta
de los estudiantes para acceder a educación técnica, profesional y tecnológica es muy lenta. Y en realidad, a medida que aumenta la cobertura en educación superior, el número de estudiantes universitarios crece más de lo que crece la educación técnica, profesional y tecnológica, y tenemos en el agregado tasas de cobertura en educación técnica, profesional y tecnológica decrecientes. Un tema también que se trajo a colación es cada vez más necesario generación de programas de educación superior con enfoque de inclusión. Realmente la demanda de programas de educación superior para clases con ingresos entre 0 y 2 salarios mínimos, entre 2 y 4 salarios mínimos y entre 4 y 8 salarios mínimos es cada vez más importante. En 2002, una familia entre 0 y 1 salario mínimo participaba en la tasa, un chico que provenía de una familia entre 0 y 1 salario mínimo participaba en la matrícula de educación superior en un 6.19%. De cada 100 estudiantes, 6 estudiantes en educación superior, tanto pública como privada, pertenecían, su familia devengaba entre 0 y 1 salario mínimo. Actualmente, esta tasa ronda el 17%. En cuanto a 1 y 2 salarios mínimos y 2 y 3 salarios mínimos, pasó de casi el 50% a casi el 65-70% de la composición de la matrícula. En cuanto al escalafón más alto del ingreso de las familias, 10 salarios mínimos y más, se ha mantenido relativamente constante y decreciente, pues fruto de la composición en los otros estratos socioeconómicos. Cada vez más personas con ingresos inferiores ingresan a educación superior y eso se alimenta también con cada vez más demanda de población con necesidades educativas diversas, afrocolombianos, indígenas, estudiantes en situación de discapacidad y un nuevo grupo muy importante y son las víctimas de la violencia establecidos en los 7 hechos victimizantes que da la ley de víctimas. Desplazados, víctimas de la violencia familiar, etcétera, etcétera. O sea, hay un grupo muy importante de personas, de estudiantes con necesidades educativas especiales y diversas que está demandando ingreso a educación superior y el Estado colombiano y las instituciones de educación superior en el marco de su autonomía deben gestionar procesos de ingreso particulares con enfoque de inclusión y recursos muy importantes también para privilegiar el acceso a la educación superior de esta población. Ahora, el tema del cierre de brechas con enfoque de inclusión también pasa por los amplios niveles de deserción que mantiene aún el sistema de educación superior colombiana. La deserción por cohorte actualmente ronda el 45%. Si llevo eso a una tasa de deserción intraanual, en el año pasado, de cada 100 estudiantes que ingresaron a primer semestre, un año después había desertado el 11.1%. En el agregado, si comienzo a mirar la educación técnica profesional y la educación tecnológica, las tasas de deserción son mucho mayores. Y si sigo hilando más fino y miro la educación virtual o a distancia, las tasas de deserción son todavía más importantes. Entonces, realmente, con el acompañamiento en el trabajo conjunto con las instituciones de educación superior, se han elaborado programas que combatan la deserción. Programas con diferentes enfoques formulados por las propias instituciones, con un apoyo del gobierno nacional en recursos para implementar en las instituciones y también para contarle esa experiencia a las otras instituciones y realmente controlar este fenómeno que creo que afecta a toda Latinoamérica en general. Tasas de deserción muy importantes, se han logrado avances muy importantes, pero la meta del presente gobierno es llevar la tasa de deserción intraanual al 9%. Estamos en el 11.1, es un esfuerzo muy importante en el que estamos todos comprometidos y de la mano con el acompañamiento de las instituciones de educación superior esperamos cada vez más controlar este fenómeno.
Todo esto va acompañado de una serie de estrategias que se han venido liderando en cuanto al fortalecimiento de la financiación, los recursos que se han trasladado al sistema de educación superior, tanto en la financiación de la oferta como la financiación de la demanda, han venido creciendo. Si bien es cierto, los recursos nunca serán suficientes para tantas demandas, tantas necesidades, tantas apuestas que hay que tener y tantos problemas que van surgiendo, se ha hecho un esfuerzo muy importante y las instituciones de educación superior también han hecho esfuerzos muy importantes. Vale traer a colación que no solo el financiamiento de la oferta, es decir, los recursos que transfiere la nación a las universidades públicas, a las instituciones de educación superior que no son universidades de carácter público, han venido creciendo. También han venido creciendo los recursos a través de ICETEX, que es una estrategia muy importante, ejemplo a nivel mundial, primera institución de crédito educativo en el mundo y que actualmente tiene programas y proyectos muy importantes que permiten el acceso de educación a la educación superior de cada vez más estudiantes. Creo que todas estas estrategias deben ser acompañadas de un fortalecimiento del sistema de aseguramiento de la calidad. Aseguramiento de la calidad, acreditación de alta calidad, evaluación, fomento a la calidad e inspección y vigilancia son elementos que no se pueden separar y que se deben fortalecer para garantizar programas de educación superior fortalecidos, ¿sí? Que redunden en el beneficio de la sociedad. Programas pertinentes, programas que respondan a las vocaciones productivas de las regiones y también los programas que requiere la sociedad para funcionar como un todo. Esto es muy importante y también se ha fortalecido desde el gobierno nacional, por supuesto, y vale la pena traerlo a colación. En Colombia uno puede afirmar que el sistema de aseguramiento de la calidad es mixto, donde hay una serie de regulaciones, pero también hay una amplia participación de las instituciones de educación superior, que en mesas de trabajo, en instancias de concertación conjunta, de planeación conjunta, determinan los lineamientos de los documentos guía para acreditación de calidad, para registro calificado. Y actualmente, y como para cerrar, en el marco del proceso de diálogos de educación superior, que tiene como objetivo fundamental avanzar en una nueva política de educación superior de largo plazo, que responda al sistema que tenemos actualmente, que recoja, como se ha venido haciendo a través de diálogos en todas las regiones del país, las inquietudes de padres de familia, de instituciones de educación superior, de gobiernos locales, acerca de los componentes en los que hay que trabajar para articular una nueva política de educación superior. El tema de la cobertura y el tema de la educación virtual ha cobrado una importancia manifiesta, ¿sí? En todas las regiones en las que hemos estado han encontrado que la educación virtual, el uso de las tecnologías de la información en todos los procesos educativos es una condición sine qua non para un sistema de calidad y el sistema en el que Colombia se ve en educación superior a 20 años. Muchas gracias a Maximiliano Gómez. Creo que es muy enriquecedor escuchar lo que la experiencia colombiana nos deja y los esfuerzos que se están haciendo públicos y de otra índole en esta dirección. Pero creo que anima también la reflexión final de que sin duda las tecnologías de la información y la comunicación son hoy uno de los instrumentos más poderosos que podemos tener, con todas sus restricciones y problemáticas y retos. Pero tal vez la pregunta que está por delante, ¿no? Inicial es la educación efectivamente potencializada a través de las tecnologías de la información y la comunicación, pero respondiendo a qué agenda, ¿no? Y esto, el desarrollo local, el desarrollo regional, la inequidad, en fin, ¿qué? Los problemas de pobreza, los problemas de integralidad, de ciudadanía, esos son el tipo de cosas que creo que estamos todos preocupados
por tratar de dar una direccionalidad más clara. Bueno, vamos a cerrar la mesa con la intervención de Pedro Enríquez Guajardo, presidente de director. Bueno, los presidentes y los directores generalmente hacen cosas parecidas. Bueno, el director de el IESALC para América Latina. No es el caso mío, así que me voy a excusar porque la verdad es que con todas las cosas que nos dijo Roberto al principio, ¿cierto? Con todos estos elementos que tienen que formar parte de una línea relativamente articulada de cómo enfrentar los desafíos de la educación superior. Ustedes me han visto que me he estado moviendo aquí porque quería hacer una cosa que fuera breve, que fuera entretenida, porque ya con 4 exposiciones es un poco cansador, así que me voy a disculpar primero, pero lo primero es que quiero centrar mi planteamiento, mi presentación. Primero, que ustedes van a escuchar una primicia, porque la verdad es que esta exposición estaba pensada para el Parlatino, que está aquí en el otro salón, pero me hicieron, como había programado se chocaron los horarios, así que voy a ensayar esta presentación con ustedes. La primera cosa es que estamos hablando voy a plantearlo en 3 partes, mi presentación. La primera parte tiene que ver con el contexto. La estrategia que nosotros creemos en UNESCO, en el IESALC, que los derroteros que tiene que perseguir la educación superior en un ambiente muy alterado, en un ambiente que viene de vuelta de una serie de cambios tremendos en los sistemas a partir de los 80, y especialmente por los roles de las organizaciones que están involucradas en la educación superior. Entonces, voy a permitirme expresarles cuál es nuestra idea del contexto social y económico en la dimensión de los objetivos del milenio de Naciones Unidas y de la educación para todos de la UNESCO. Luego voy a plantear el contexto estratégico de la educación superior actual en América Latina y el Caribe, lo que nosotros vemos, y al final voy a entregar una propuesta de desafíos a partir de todo lo que sea, de alguna manera, tratando de articular un planteamiento que sea razonable, que dé una idea de posibilidad, que dé una idea de factibilidad, diríamos de otra manera. Entonces, hay 5 elementos que son importantes de tener en cuenta. Ustedes saben que la educación para todos el proyecto comienza más o menos por el año 2000, pero antes, en el año 90, ya en Tailandia, en Jomtien, se hizo una declaración mundial de todos los líderes sobre la manera en que la educación resolvía los temas de ciudadanía, era un medio para ascender socialmente, tenía la capacidad de entregar formaciones, de entregar conceptos, de preparar a las personas para una mejor vida. Esto tiene que ver en los objetivos del milenio con 2 objetivos bien concretos de la educación, de los objetivos. Uno que tiene que ver con la universalización de la educación primaria en cierto plazo, y otro con el término de las discriminaciones y la búsqueda de la equidad del sistema educativo en un cierto plazo también. En el caso nuestro de los propósitos de la educación para todos, efectivamente ha habido avances, en la región ha habido avances. La UNESCO registra algunos avances que se relacionan con cobertura, se relacionan con volúmenes, con números, con cifras. Eso es muy importante, pero ya nos lleva a un terreno más complejo porque nos hace entrar en un ámbito de análisis y de estudio que tiene que ser hecho con mucho cuidado, porque estamos hablando del contenido de los sistemas, de la orientación que estos tienen que tener, donde están todos los sectores sociales involucrados. En el ámbito socioeconómico, por ejemplo, podemos decir, los países de América Latina, en promedio, son considerados países emergentes. Por lo tanto, están en una situación social y económica un poquito más avanzados que otros, ¿no? Por ejemplo, pasaron de un nivel de desarrollo humano medio a uno un poco más alto, quizás un 60, 70%. En segundo lugar, la región ha tenido un crecimiento
generalizado y sostenido del Producto Interno Bruto. Esto significa que, por ejemplo, esto estoy hablando de promedios, en el año 2000, el ingreso promedio por habitante era más o menos en la región de $8.400. En el año 2010 está en los 9.600. Avances muy poco notorios en algunos lugares, pero que también de alguna manera nos hacen fijarnos en todos los países de la región, son 38, por lo menos en los que trabajamos nosotros, y lo que apreciamos son asimetrías manifiestas en estos aspectos, pero se considera que es parte del análisis y del contexto. La situación interna de los países sí es muy asimétrica, es decir, hay mucha concentración, por ejemplo, de instituciones educativas en ciudades capital, por ejemplo. Hay algunos rasgos de decisiones políticas que están llevando la educación a un nivel más descentralizado, pero igual hay asimetrías internas en coberturas, por ejemplo, en avances en los sistemas. Luego, otro aspecto del contexto social y económico es que estamos apreciando un cambio demográfico sostenido. Esto significa que nuestra población, aunque hay países que están en otra condición en la región, pero nuestra población envejece. Y también nuestra población, muy importante para el sistema educativo, está llegando a su punto máximo de bono demográfico, donde hay mucha gente que está en condiciones de estudiar o de grupos etarios que pueden ir al colegio desde la enseñanza prebásica hasta la educación superior, pero ese bono demográfico que nosotros tenemos está terminando porque está la población envejeciendo. Por lo tanto, las decisiones futuras tienen que ver también con este aspecto. Y el último aspecto del contexto socioeconómico, las personas de la región que viven bajo la línea de pobreza también han reducido su porcentaje, es decir, de un porcentaje sobre el 43%, su participación, su promedio, bajo la línea de pobreza, el número de personas se ha reducido a un 35%, 37%, más o menos, de la población. Esos son los datos generales. Ahora, respecto de la educación superior, nosotros aquí quiero hablar referirme a 5 aspectos que son generales para las personas que toman nota. Este documento va a estar publicado seguramente, pero igual es importante para que lo tengan. Lo primero, educación superior y su relación con inclusión, con equidad y con desarrollo sostenible. Es una primera cuestión del contexto estratégico de la educación superior. La segunda, el tiempo de los equilibrios entre la articulación y la regulación de los sistemas. El tercer elemento, la educación superior reconocida como un bien público social estratégico, una prioridad global de la sociedad y fundamentalmente un espacio donde está ocurriendo la revolución del conocimiento, el espacio de generación de conocimiento y donde se está revolviendo todo. En cuarto lugar, el sector terciario y la hegemonía regional. ¿Qué pasa en la región? Hay asimetrías sistémicas en la región. Hay 6 o 7 países que concentran el 53% de los 19 millones que señalaba Roberto en su primera intervención de matrícula. Y son 38 los países que tenemos que hablar. Entonces, independientemente de los niveles de población o los números de los países, esto es un tema importante por la cobertura, por el acceso, ¿cierto? Entonces, por eso, el sector terciario, el sector de la educación superior, el sector de la universidad, ¿es uno solo o son 3? Entonces, ese nos lleva al quinto aspecto, que es el carácter y sentido de la universidad. Esta universidad tan vapuleada por el modelo económico, esta universidad tan maltratada por las decisiones de política pública, esta universidad que ha perdido, que todos pensamos la perdió, pero que necesita reinventarse en funciones fundamentales, como la formación, como la investigación, como la vinculación con el medio. Esos son aspectos centrales del rol de las universidades. ¿Qué pasa en la región? Si hacemos un parangón entre lo global y lo regional, efectivamente en el año 2000
dentro de la población del grupo etario que asistía a la educación superior, teníamos aproximadamente un 19% según datos de la OECD. Ese porcentaje de participación de la población en educación superior se incrementó a sobre el 26% a partir del 2008. O sea, lo que señalaba el profesor Escalante, esto del incremento casi explosivo de los estudiantes y de la demanda de educación superior es efectivo. Tenemos un cuarto de la población, un cuarto de la población regional en condiciones y asistiendo a la educación superior. Todavía no hablo de la universidad. La matrícula del sector educación superior en el mundo se multiplicó por 5 en menos de 40 años. Lo que decía Roberto del 1.600.000 que teníamos en el año 70 o 90, esto se multiplicó por 5 en el mundo. Por lo tanto, la matrícula en el 2000 de alumnos en el sector de la educación superior, por favor no hagan la distinción todavía con la universidad, es de 100 millones más o menos. En el año 2000. En el 2011 llegamos a los 200 millones, a los 165 millones, más o menos. Y estos son datos importantes. Y probables 270 millones en el 2025. Probables. Y esto es muy importante el dato que lo retengan para que yo les entregue un dato importante al final de la presentación sobre aspectos que ameritan ser regulados. Y respecto de América Latina y el Caribe, efectivamente la tasa de cobertura son desiguales en los países. Sin embargo, las tasas de cobertura promedio en América Latina han llegado al 44%. Hay países donde es el 25%, hay países donde es el 50%. Ninguno supera el 52% de la región de cobertura. La cobertura neta, que significa que los jóvenes que están en edad de asistir a la universidad entre los 18 y los 29 años, el 26 o el 45 o el 50% de esa población está efectivamente asistiendo a la universidad o a la educación superior. Eso significa cobertura neta, ¿ok? Y esto se concentra, como les dije, en pocos países: Argentina, Colombia, México, Brasil, Chile, Venezuela, Cuba. Después vemos los intríngules, ¿eh? Hay cosas interesantes aquí que analizar, después lo vemos. La matrícula regional, como señalaba Roberto, en el 97 millones de estudiantes. No nos habíamos puesto ni de acuerdo, ¿eh? Y en el 2008 ya estamos ahora en este momento estamos en 22 millones, ya no en 19. Son datos de la UNESCO, del Instituto de Estadísticas de Montreal. Por lo tanto, la región, su participación en la matrícula global de la educación superior asciende más o menos al 12,5%. Eso es un gran número de personas, es un gran grupo social que corresponde atender. Y esto es compatible, que es un tema preocupante, con el crecimiento del número de instituciones. En el año 2011 nosotros tenemos registradas 10.450 instituciones en la región de América Latina y el Caribe de educación superior, de los cuales solo el 37% corresponden a instituciones universitarias. Es decir, tenemos más o menos 3.800 universidades, de las cuales un porcentaje, más del 50%, se concentra entre México y Brasil. Esa es la realidad. Eso es lo que está ocurriendo en la región. Y hay cosas que hay que irles poniendo atención. Por ejemplo, el Estado ya no es el soporte o el proveedor principal de educación superior. Principalmente, yo diría, en un aspecto por el tema financiero. Ya no es el Estado el que sostiene especialmente o económicamente al sector de la educación superior, sino que hay otros actores que han entrado a intervenir en este ámbito de la educación superior. Pero, aunque no es la razón más importante, el tema de financiamiento sí que afecta la capacidad de los países para responder a la demanda que ha crecido, ¿cierto? Especialmente en regiones como la nuestra, que todavía está en cuestiones de desarrollo.
se han concretado una rápida expansión en el número y diversidad de proveedores de diferentes fuentes y orígenes, instituciones privadas, universidades abiertas, instituciones de educación superior en línea, proveedores transnacionales, y no hay ningún tipo de ordenamiento. Entonces, no quiero emplear la palabrita porque creo que la voy a tener que decir al final, pero he tratado sistemáticamente de evitarla, ¿cierto? Pero sí cabe prestar especial atención al crecimiento rápido de las instituciones de educación superior con fines de lucro, ¿cierto? Y de rentabilidad. Hay que prestarle atención. Ese es un elemento del diagnóstico, ¿cierto?, que cabe tener en cuenta. Uno de los riesgos, sí, entonces aquí viene el tema complejo, porque uno de los riesgos que hay por el crecimiento de las instituciones es precisamente el impacto que tiene esto en la calidad de la formación, en la calidad de la investigación, en la calidad de la vinculación con el medio, en el producto que obtenemos nosotros de la educación superior. Ahí hay un riesgo. Y por lo tanto, nosotros creemos que es muy responsable y es una función sine qua non orientar y guiar a los Estados miembros desde la UNESCO. No, nosotros no imponemos, pero sí damos algunas ideas para que se desarrollen los sistemas de educación superior en un esquema de diversidad, pero asegurando calidad, ¿cierto?, y estimulando a los Estados. Nosotros entendemos que los Estados miembros deben ser estimulados para construir capacidades que les permitan que esta diversidad institucional que está ocurriendo en esos países sea consistente con las demandas de la comunidad. Por ejemplo, hay casos que son muy importantes cuando uno analiza la proporcionalidad. En Panamá hay 3,5 millones de personas. Hay 34 instituciones, hay 5 públicas y 29 privadas. Ese tipo de situaciones, ¿cierto?, que no estoy haciendo ninguna calificación de la situación, pero sí es preocupante que en menos de 20 años se hayan crecido en casi en 200% el número de instituciones. O en Honduras, donde hay una universidad que es la que concentra los roles de un Ministerio de Educación Superior, y hay 19 otras instituciones que son del sector privado. Todos estos crecimientos se han producido en este último tiempo. Entonces, nos obliga entonces esta situación a replantearnos el tema de la calidad y el tema de la evaluación, ¿no? Y eso me lleva estas 5 o 6 ideas. Aquí hay una última que quiero señalar, con datos de la OECD, con datos de la UNESCO, los niveles de intercambio comercial en el sistema educativo en el año 90 alcanzaban los $3.000 millones a nivel global. Pero ahora estamos hablando de trillones de los niveles de... No, tengo la cifra, pero ahora no la traje anotada, pero sí hay un desarrollo sustantivo del aspecto comercial del sistema de educación superior en todo el mundo. Y esto es un elemento importante a la hora de la toma de decisiones sobre sistemas de ordenamiento y sistemas de regulación. Entonces, mi propuesta, que la desarrollé para esta presentación, yo considero que hay muchos desafíos, muchos. Pero he señalado 4 en términos de decisiones políticas, en términos de análisis general y algunos técnicos para el futuro en educación superior. Entendiendo que los desafíos están suponiendo que tenemos que reinventar la educación, tenemos que cuidarla, tenemos que cuidar el sistema educativo, no podemos seguir maltratándolo más y no puede estar sometido a los vaivenes de la época. Tiene que tener tiene que haber alguna línea que vertebre el país que elija, el sistema que lo elija y lo desarrolle y lo fortalezca y lo consolide, cualquiera sea la orientación. Lo importante es que no pierda el oriente. Y esto es bien importante porque si ustedes lo ven desde el punto de vista de la política pública, no hay política pública que funcione si no es continua.
independientemente de quién tome la decisión. Y en educación esto es central para resolver los temas de equidad, para resolver los temas de distribución, por una razón muy sencilla. Educación es de lenta maduración y los resultados son en el largo plazo. Tenemos que tener la capacidad suficiente como para darnos cuenta de lo que puede ser efectivo y positivo para el sistema y lo que no. En la experiencia personal, nosotros sabemos que en Chile, en el año 80 empezamos a aplicar el modelo y fracasamos. Claro, no hemos fracasado tanto porque los estudiantes están en la calle y son bien buenos ciudadanos, pero sí fracasamos en la concepción del sistema, porque el sistema ya no resiste parches. Entonces, no es posible que un país y una sociedad se sometan a estos cambios cada 30 años que son altamente traumáticos por el resultado que provoca. Bueno, para terminar con la curiosidad, el reinventar la educación, el asumirla de nuevo como agente de cambio, y especialmente las instituciones que la hacen, ¿cierto? En 4 líneas, en 4 cuestiones: contenidos, métodos, participantes y organización e institucionalidad. Esas cosas atraviesan estos desafíos que yo les señalo. Ahí involucro a los profesores, a los educadores, y no sé cómo les vamos a llamar más adelante. Yo les llamaría siempre educadores, pero como han sido tan vituperados por la legislación, si les seguimos llamando educadores, vamos a tener siempre adelante y al frente claridad conceptual sobre lo que estamos haciendo. Entonces, el primer desafío de la equidad y de la inclusión del sistema de educación superior. Y esto parte porque la educación es un derecho humano básico. Aparece ahora un artículo por ahí donde un estudiante de filosofía de Heidelberg dice que la educación no es un derecho. No, no es un derecho. Pero tenemos que reconocer que si se ejerce ese derecho, nosotros estamos obligados a garantizarle a todos nuestros ciudadanos el educarse y educarse bien. Desde la enseñanza más mínima hasta la educación superior, y especialmente ahora que tenemos para perfeccionar el continuum educativo, el estudiante ya no llega hasta la universidad y sale egresado. Ahora tiene todo un desarrollo hacia el futuro que lo hace volver a reeducarse. Lo equitativo e inclusivo de los sistemas educativos no radica solamente en que se hayan abierto a grupos sociales que históricamente han estado marginados de los beneficios, como por ejemplo las mujeres, en muchos casos, o los grupos étnicos, ¿cierto? La cualidad de la equidad e inclusión de la educación está definida por lograr el cumplimiento pleno del círculo virtuoso, le he llamado yo, del acceso, de la permanencia y del logro. Porque los educadores, algunas personas que han generado instituciones en educación superior, pasa mucho eso. Efectivamente, la matrícula la hemos incrementado en muchos alumnos. Pero ¿cuántos de estos alumnos se mantienen en el sistema hasta el final? ¿Cuántos egresan? Solo en el segundo semestre hay una deserción enorme de estudiantes en este esquema. Entonces, el acceso desde la educación prebásica hasta la superior, procurando la eliminación de la segregación, la permanencia como contrapunto de la deserción por razones extraeducativas y el logro académico que significa el cumplimiento de los ciclos de la educación formal. En educación superior el ciclo es posible concretarlo y completarlo, ¿cierto? Y es posible de ser compartido por los ciudadanos. Y esto es porque la educación superior la asumimos como un bien público estratégico y como un derecho. Simplemente eso. No la consideramos tan en la línea comercial. El desafío del financiamiento, la universalidad que se plantea no significa ni gratuidad universal ni eliminación de la educación privada. Todos los sistemas pueden convivir. Por eso que creo que en estos ámbitos de los desafíos el balance y el equilibrio de las posturas es fundamental. Uno se puede calentar la cabeza porque no está de acuerdo con este esquema, pero la verdad es que es la sociedad la que estamos construyendo, es el ciudadano, es el beneficio de nuestros niños, ¿cierto? Y eventualmente, y la maduración es lenta, como dije antes, por lo tanto, el financiamiento, el Estado ha experimentado un gran retroceso en la región. Sin embargo, el compromiso
también el compromiso estatal nunca ha significado universalidad en los sistemas educativos. ¿Por qué? Por acceso y permanencia, porque los estados no tienen suficiente. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es diseñar un sistema de financiamiento educativo que tenga a la vista cosas como las siguientes: replanteamiento de la educación como prioridad componente del gasto social, revisión del concepto de las políticas compensatorias para eliminar su incertidumbre. Ustedes saben que los gobiernos en general, los países de la región, tienen una asignación en el presupuesto educativo, ¿cierto?, para la educación per se. Pero todos los programas adicionales, la repartición de los textos, la alimentación, el transporte y una serie de otros temas que son accesorios a lo central, que es la formación, ¿cierto?, está dado por políticas compensatorias que pueden ser eliminadas dependiendo o no de la disponibilidad de recursos. Eso ya conceptualmente hay que irlo eliminando. Si los estados tienen que destinar el 10% del producto de educación, pues está bien dado. Es una decisión que la sociedad es la encargada de imponer. Buscar el máximo de asignación de recursos como porcentajes del PBI, convivencia de diferentes sistemas de financiamiento con una base pública suficiente, normas adecuadas para sistemas de financiamiento híbridos. El tercer desafío es el de la regulación, de los sistemas de ordenamiento y regulación. Además del problema que se produce por la provisión excesiva de instituciones en la región, el desafío de generar sistemas de regulación y articulación de los sistemas educativos es perentorio. Tenemos que articular la educación superior frente a la secundaria, frente a la primaria y frente a la prebásica y después. Porque ahora tenemos educación media, no sé para qué. Las coberturas de educación media en la región son las menores de las 4 modalidades. De las 3 modalidades, perdón. La prebásica recién está empezando. Pero son las menores coberturas. Eso hay que mirarlo con mucho cuidado. Y el tema regulatorio no es solamente de sancionar para combatir la existencia de instituciones lucrativas, ¿no? Son más bien de normas y regulaciones que posibiliten la convivencia de lo público y lo privado. Acotar competencias y someterlas a instituciones a evaluación, no solo de procesos, sino también de resultados. Los sistemas de acreditación actuales van por los procesos, pero no sabemos qué pasa con los productos, ¿cierto? Esto es clave para articular el sistema educativo en todos los ciclos. Y esto también permite hacer una internacionalización y darle contenido a la internacionalización de la educación superior como corresponde. No improvisada, porque todos los países están preocupados de tener sistemas buenos educativos, sistemas de calidad educativa. Entonces, esta construcción reguladora o regulada y sistemática permite que los acuerdos que se firmen con nuestros vecinos o con otras realidades nacionales tengan una mayor permanencia. Y por último, un desafío que parece que no es así, pero desafío de la institucionalidad y la organización. Esto quiere decir, tenemos que reflexionar sobre nuestras instituciones de educación superior. Tenemos que saber, tenemos que orientarlas. El grito de Córdoba se quedó ya en el 18 y ya ha sido útil todo este tiempo, durante este siglo. Pero tampoco podemos llegar y decir, vamos a hacer lo mismo que hizo Bolonia. Porque Bolonia lo que hizo fue ordenar. Eso fue todo. O sea, hicieron un montón de cosas porque ellos tenían otra realidad. Pero quizás el único, y me van a disculpar quienes son partidarios de Bolonia, lo digo con todo respeto, pero para nosotros, para nuestros sistemas, Bolonia nos sirve para ordenar nuestro sistema. Eso es, punto. Pero los contenidos, ¿para dónde va? ¿Por qué tenemos que ser máster? ¿Por qué tenemos que ser magíster? ¿Por qué tenemos que ser doctores? ¿Por qué? Nadie nos responde esa pregunta. Y esos son temas que faltan en la reflexión filosófica del sistema. Estas son las cosas que nosotros queremos inducir que las clases intelectuales, que los que piensan en América Latina, piensen hacia dónde va el sistema. No se trata de que todos seamos uniformes y homogéneos, cada uno con su identidad, pero en una línea en que se reconozca la fortaleza de cada realidad nacional
y que sea capaz de convivir con el resto. El instituto que dirijo, vamos a utilizar la función de laboratorio de ideas, y en inglés se dice The Cleaning House Idea, para que realmente nosotros queremos incentivar la discusión, ¿no? Conceptualizar, consolidar estos esquemas, porque entendemos que la única forma de construir integración, políticas multilaterales de educación, es cuando nosotros tenemos que tener las cosas claras adentro primero para poder salir a ofrecer nuestra competencia. Muchas gracias. Bien. Bueno, muchas gracias a Pedro Enríquez por este repaso, me parece muy importante, ¿no?, de las realidades y los retos latinoamericanos. Tenemos 5 minutos. Yo no sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario, pero uno solo, no tenemos tiempo para más. A ver, ahí y ahí, solo tenemos tiempo para una persona. A ver, adelante. Pues mi agradecimiento a todos desde la Universidad del Cauca en Popayán, y me dirijo particularmente al señor viceministro, agradecerle por sus palabras y las iniciativas del Gobierno Nacional, que desde la Universidad del Cauca hemos venido tratando de cumplir con las dificultades que todos conocemos, ¿no? Pues vemos que los compromisos que se establecen los gobiernos muchas veces no encuentran en las dinámicas locales todas las posibilidades de desarrollo. En este momento nosotros somos una universidad de 185 años y gracias a la iniciativa del gobierno a través del ministerio de hacer regionalización, estamos empeñados en llevar regionalización después de 185 años a las regiones. Pero para eso, por supuesto, necesitamos recursos, por supuesto necesitamos una estrategia distinta de pronto a la estrategia general. En época de posconflicto, el Cauca es una región neurálgica en toda esta situación, por todo lo que vive y lo que ha vivido, y también necesitaríamos entonces como unas identificaciones y iniciativas concretas, ¿sí?, para atender a todas esas poblaciones. Estamos atendiendo procesos de regionalización con costos, estamos atendiendo procesos de regionalización tratando de vincular a las alcaldías de todos los municipios, pero pues eso no es un trabajo sencillo, no es un trabajo que uno diga pues mañana tenemos las soluciones, y tenemos además un gran problema en Cauca, que es que aquí en Antioquia, pues Antioquia tiene 3 sectores, empresa, Estado, universidad, de pronto muy bien articulados, pero allá parecería a veces que no hay una articulación y que las responsabilidades de la gobernación, por ejemplo con el tema de regalías, no lo han entendido como tiene que ser. Entonces estamos casi que ya en un proceso de regalías que ha comenzado en otras regiones de manera muy rápida. Allá tal vez todavía el gobernador no ha entendido qué es el proceso de regalías y el papel que ellos tienen que cumplir en esa actividad. No sé si en otros gobiernos regionales haya la misma situación. Muchas gracias y me disculpan la intervención. Gracias, muchas gracias. Bueno, con esto vamos a cerrar esta sesión, no sin antes agradecerle a la señora Mary Levens, al doctor Rolando Velázquez, al señor Maximiliano Gómez y a Pedro Enríquez Guajardo, así como a Virtual Educa, al gobierno colombiano, en fin, a todos los que han estado auspiciando esta magnífica reunión, esta 14ª versión de Virtual Educa en Medellín, Colombia. Muchas gracias a todos ustedes también por su participación. Seguimos con las actividades.